El estrés, vaya palabrita, ¿eh? Es que la usamos para todo, pero ¿sabemos de verdad lo que es? Porque, a ver, a veces parece que nos da un empujón para sacar las cosas adelante, pero otras nos deja completamente cao. Bueno, pues justo de eso vamos a hablar, de poner un poquito de orden en este tema para que sea más fácil de entender y lo más importante, de manejar. Esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? Es esa sensación que, vamos, seguro que nos suena a todos. ¿Cómo puede ser que un poco de presión un día nos ponga las pilas y nos active y al día siguiente esa misma presión nos hunda y nos parezca insoportable? Pues venga, vamos a meternos de lleno en esto y a ver si damos con la clave. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con una idea súper importante. No todo el estrés es igual. Luego veremos cómo el factor tiempo lo cambia absolutamente todo y qué cosas suelen ser las que encienden la mecha. Y por supuesto, llegaremos a la parte práctica, cómo gestionarlo de forma inteligente. Y al final nos quedaremos con la idea más potente de todas. Y aquí lo tenemos, la primera gran idea. Es que si queremos empezar a manejar el estrés, lo primero es dejar de meterlo todo en el mismo saco. Hay diferentes tipos y saber cuáles son en verdad el primer paso para poder hacer algo al respecto. A ver, una de las formas más sencillas y claras de empezar a diferenciar el estrés es por el tiempo. ¿Por cuánto dura? Es que no tiene nada que ver un susto que te dura un segundo con una preocupación que se alarga durante meses y meses. Vamos a ver cómo esta diferencia, la duración, lo cambia todo. Empezamos con el más común, el estrés agudo. Pensemos en él como si fuera una chispa. Es intenso, claro que sí, como cuando tienes que hacer un examen o tienes una bronca importante. Pero en cuanto esa situación pasa, la chispa se apaga. El cuerpo vuelve a la normalidad, es una respuesta súper natural y en principio no es para nada dañina, ¿vale? ¿Y qué pasa si estas chispas no paran de saltar una detrás de otra? Pues eso es el estrés agudo episódico. Imaginaos una semana de locos en la que cada día aparece una urgencia nueva. El problema aquí, claro, es que el cuerpo no tiene tiempo para recuperarse del todo entre un pico y el siguiente. Se vive como un estado casi de alerta que es agotador. Y con esto llegamos al más problemático, sin duda, que es el estrés crónico. Ojo, que esto ya no es una chispa ni una serie de picos, no. Esto es más bien como un zumbido de fondo constante que te va drenando la energía poco a poco. Una preocupación por el dinero, un mal ambiente en el trabajo, es un estado de tensión que simplemente no se va. Y el cuerpo y la mente, claro, es que acaban apagando una tras otra. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que a veces una persona se acostumbra tanto que casi no notas estrés. Pero el daño se sigue haciendo por dentro. Aquí se ve clarísimo, el estrés agudo es como un petardo, un fogonazo intenso, pero que se acaba. En cambio, el estrés crónico es como una gotera, de esas que no paran, día y noche, y acaban calando hasta los huesos. La diferencia entre algo que desaparece y algo que es constante es básicamente la diferencia entre un reto puntual y una amenaza directa para la salud. Muy bien, ya sabemos distinguir el estrés por lo que dura. Ahora vamos a ver la siguiente capa del asunto. ¿Qué es lo que lo provoca? A estas causas las llamamos estresores. Y como vamos a ver, pueden venir de un montón de sitios diferentes. Este es un clásico, por desgracia. La incertidumbre de no saber si se llega a fin de mes, la preocupación constante por las deudas o por un posible subida de alquiler es una fuente de tensión brutal para muchísima gente. ¿Y qué decir del trabajo? Puede ser por un exceso de tareas, por la presión de un jefe que lo quiere todo para ayer o por el contrario, por la frustración de sentir que no te están aprovechando todas tus capacidades. Curiosamente, los dos extremos son igual de estresantes. Y nuestras relaciones más cercanas a veces también pueden ser una fuente de estrés importante. Es ese desgaste que se produce, por ejemplo, al tener una misma discusión una y otra vez con un familiar o con la pareja sin llegar a ningún lado. ¿A qué suena familiar? A veces el estrés puede venir de que se siente de que no encajamos en un sitio. Puede ser esa sensación de soledad al mudarse a una ciudad nueva, a no compartir los valores del entorno de trabajo. Esa sensación de no pertenecer puede generar una tensión interna muy profunda. Este es súper interesante, porque a veces el estrés no viene de fuera, sino de dentro, de nuestra propia mente.
Es el agotamiento que provoca darle 1000 vueltas a todo, analizar cada posible consecuencia antes de tomar una decisión, por muy pequeña que sea. Nuestra cabeza se convierte en nuestra principal fuente de presión. El estrés de nuestra era, sin duda. La avalancha constante de notificaciones, correos, mensajes nos tiene siempre en alerta. Es esa necesidad casi física de mirar el móvil nada más abrir el ojo por la mañana, sintiendo que el día ya ha empezado y que vamos tarde. Y este es un poco más sutil, pero igual de potente. Tiene que ver con cómo percibimos nuestro lugar dentro de los grupos sociales. Por ejemplo, la tensión de sentir que no se está a la altura de lo que espera la familia, o esa competición constante por destacar y ser reconocido en el trabajo. De acuerdo, ya hemos visto los tipos de estrés y dónde suelen venir. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? Aquí es donde el enfoque ha cambiado de forma radical en los últimos años. Hemos pasado de visiones súper extremas a una mucho más equilibrada, mucho más inteligente. Fijaos, muy bien, porque esta es la idea fundamental. Antes se pensaba que cada cual tenía que aguantar el tirón, gestionarlo todo en solitario. O bueno, nos íbamos al otro extremo y se pensaba que cualquier cosita de estrés era un problema que había que medicar. La visión de ahora es mucho más sabia. La clave no es ni aguantar ni medicalizarlo todo. La clave está en aprender a distinguir. Y esa distinción, se resume en 2 niveles. Hay un nivel de estrés que podemos llamar saludable, que podemos y debemos aprender a manejar con nuestras propias herramientas, organizándonos mejor, con técnicas de respiración, hablando con la gente que nos quiere. Pero también hay un nivel de alarma, un punto en el que el estrés se vuelve crónico o simplemente nos desborda. Y ahí lo inteligente y lo valiente es buscar ayuda profesional. Así que, si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa de todo esto, sería esta. El verdadero superpoder no está en intentar eliminar el estrés de la vida, que, seamos sinceros, es imposible, sino en desarrollar la habilidad de identificarlo como es debido. Lo repito porque de verdad es que es la idea central. La habilidad más importante que podemos desarrollar es saber reconocer a qué nos estamos enfrentando. ¿Esto es algo agudo y puntual o que se está convirtiendo en algo crónico y peligroso? ¿De dónde viene? ¿Del trabajo? ¿De mis propios pensamientos? ¿De mis relaciones? Hacerse esas preguntas y encontrar la respuesta es el 90% del trabajo. Y con esta reflexión terminamos lanzando una pregunta al aire. Ahora que tenemos todas estas herramientas, estas distinciones, ¿qué patrones se puede empezar a reconocer en el día a día? Porque pararse a identificarlos es siempre el primer paso para poder empezar a actuar. Muchas gracias.